Velma Clayton colocó cuidadosamente los platos en la mesa del comedor y miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Garrett debería haber vuelto a casa hacía ya una hora. Suspiró y metió su ración en el microondas. En 10 años de matrimonio se había acostumbrado a este ritual. Esperar, mantener la comida caliente y luego escuchar en silencio las explicaciones de su marido sobre los asuntos urgentes de la oficina. Hope Valley, un pequeño pueblo del estado de Arizona, se extendía entre paisajes semidesérticos, rodeado de montañas lejanas. Velma y Garrett se instalaron allí poco después de casarse, cuando la empresa constructora Desert Foundations les ofreció trabajo a ambos, a él como asistente del director de ventas y a ella como directora de oficina. En aquel entonces soñaban con tener su propia casa, pero en realidad llevaban todos esos años viviendo en la casa de campo de los padres de Garrett. El teléfono vibró. Era un mensaje de su marido. «Llegaré tarde. No me esperes para cenar». Velma se dejó caer en una silla y miró la cocina, impecablemente limpia. Las paredes beige, los armarios blancos, la encimera marrón, todo lo había elegido su suegra. En 10 años, a Velma no le habían dejado cambiar ni siquiera las cortinas. En los últimos meses, Garrett volvía cada vez más tarde. Después de su ascenso a director comercial hace 6 meses, algo indescriptible había cambiado. Empezó a llevar camisas caras, se cambió de peinado y empezó a ir al gimnasio. Y cada vez miraba más a Velma como si la estuviera evaluando y encontrando algo que no se ajustaba a sus nuevos estándares. «Quizás tú también deberías renovarte un poco», le sugirió un día durante el desayuno, echando un vistazo a su sencillo vestido y a su práctico moño de pelo castaño. «Ahora me relaciono con gente importante. Es importante causar una buena impresión». «Tú te relacionas con gente importante. Yo trabajo en una oficina», respondió Velma encogiéndose de hombros. «¿Para qué voy a arreglarme para la impresora y la cafetera?» Garrett frunció el ceño, como si ella hubiera dicho algo indecente. «A eso me refiero. Esa mentalidad de oficinista. Lo que al principio de su relación él calificaba de encantadora practicidad, ahora se había convertido para él en un símbolo de provincianismo. Velma lo sentía, pero no sabía qué hacer al respecto. Tenía 36 años, llevaba 10 trabajando en la misma empresa y su vida parecía estable. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Fiona, una compañera de la contabilidad. «¿Velma? ¿Estás en casa?» La voz de su amiga sonaba extraña. «Sí, ¿qué pasa?» «Es solo que...» Fiona titubeó. «Estoy en el Krasny Canyon y aquí están Garrett y Octavia, del departamento de ventas. Están...» «Velma, lo siento, pero definitivamente no están hablando de trabajo». Velma sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Octavia Pierce había llegado a la empresa hacía solo 3 meses. 32 años, rubia, bien arreglada, con una manicura impecable y una sonrisa deslumbrante. Velma había visto cómo Garrett la miraba durante la última fiesta de la empresa. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Se están besando, Velma. Ahora mismo, en la barra del bar. Lo siento mucho». Después de colgar, Velma se quedó sentada, inmóvil, durante un largo rato. No lloraba. En lo más profundo de su ser, esperaba algo así. Quizás incluso estaba preparada para ello. A las 11 de la noche, Garrett regresó a casa. Olía a alcohol y a perfumes desconocidos. Ni siquiera intentó ocultarlo, y eso era más elocuente que cualquier explicación. «Estás borracho», constató Velma al recibirlo en la entrada. «Y tú sigues esperando», sonrió quitándose los zapatos con torpeza. «Una esposa fiel, una ama de casa perfecta. Pero hay un problema. Yo he superado todo eso». «¿Nos has superado? ¿O me has superado a mí?» Velma cruzó los brazos sobre el pecho. Celo de Octavia. Garrett se quedó paralizado por un instante,
pero enseguida su rostro adquirió una expresión de satisfacción. Ah, claro. En este pueblucho no puedes estornudar sin que alguien te traiga un pañuelo, dijo mientras se dirigía al salón y se dejaba caer en el sofá. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Y ahora qué? 10 años, Garrett. Llevamos 10 años juntos. ¿Y qué he conseguido en estos 10 años? Se enderezó de golpe y entrecerró los ojos. Vivo en casa de mis padres porque mi mujer cree que una hipoteca es demasiado arriesgado. Todos los malditos días lo mismo. Trabajo, trabajo, casa, sin perspectivas, sin crecimiento. Construimos esta vida juntos, respondió Velma en voz baja. Si no te gustaba algo, ¿por qué no lo dijiste? No me quedé callado. Se levantó de un salto con el rostro desfigurado por la ira. Llevo años diciendo que quiero más, pero a ti siempre te ha bastado con esto, con vegetar. Eres un lastre, Velma, una piedra en mi cuello. Podría haber sido director regional hace mucho tiempo si no fuera por tu mediocridad. Cada palabra era como una bofetada. Velma se quedó en silencio, viendo cómo el hombre con el que había vivido 10 años se convertía en un extraño. Octavia me entiende, continuó Garrett calmándose un poco. Ella es ambiciosa, con ella me siento vivo. Contigo solo existo. ¿Y cuándo empezó todo esto? Velma se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. ¿Qué más da? Él la interrumpió. Lo importante es que ya no puedo seguir viviendo así. Tenemos que divorciarnos. Velma sintió un extraño alivio. Una parte de ella sabía que su matrimonio había muerto hacía tiempo, pero no quería admitirlo. Está bien, dijo simplemente. Mañana recogeré mis cosas. Garrett parpadeó sorprendido, claramente sin esperar tal reacción. ¿Mañana? ¿Ya has encontrado dónde vivir? No. Pero no me voy a quedar aquí ni una noche más después de todo lo que me has dicho. Su tranquilidad pareció enfurecerlo aún más. Estupendo. Quizá ahora empieces a hacer algo con tu vida en lugar de dejarte llevar por la corriente. Se levantó y se dirigió hacia las escaleras. Pasaré la noche en la habitación de invitados. Y tú puedes irte ahora mismo. Me da igual. Cuando Garrett subió las escaleras, Velma se quedó sentada en el salón. El silencio repentino era ensordecedor. 10 años de su vida acababan de terminar con unas pocas frases crueles. Lastre, piedra en el cuello, mediocridad. Esas palabras resonaban en su cabeza. La mañana recibió a Velma con una red roja de vasos rotos en los ojos. No había pegado ojo en toda la noche. Mientras recogía metódicamente sus cosas, descubrió con sorpresa lo poco que había acumulado en todos esos años. Ropa, algunos libros, álbumes de fotos, la vieja colección de recetas de su abuela. Todo cabía en 2 bolsas y una maleta. Garrett apareció cuando ella terminaba de recoger. Llevaba un traje de negocios y parecía que se iba a la oficina, a pesar de ser sábado. «Así que, ¿te vas de verdad?», dijo con un tono de sorpresa en la voz. «¿Pensabas que cambiaría de opinión después de llamarme lastre?» Él se encogió de hombros. «¿A dónde irás?» «A casa de la tía Laurel», respondió Velma. «Al menos por ahora». «¿A casa de esa vieja rara de la granja?», resopló él. «Un excelente comienzo para una nueva vida». «Al menos ella nunca me llamó lastre», replicó Velma con calma. «Y su casa es suya, no de sus padres». Las mejillas de Garrett se sonrojaron ligeramente. «Tendremos que hablar del divorcio», dijo, cambiando de tema. «Hablaré con mi abogado el lunes». «De acuerdo», asintió Velma. «Yo misma me pondré en contacto cuando esté lista». «No lo demores. Quiero resolverlo todo rápidamente». «¿Tienes prisa por casarte con Octavia?» Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlas. Garrett la miró con frialdad. «Octavia y yo tenemos grandes planes. Y sí, no pienso perder el tiempo. Como los últimos 10 años conmigo. Tú misma lo has dicho.
dijo él, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia la puerta. Tienes 2 horas para terminar. Después me voy y cierro la casa con llave. Se marchó sin mirar atrás. Ni siquiera se despidió. Velma miró lentamente la habitación que había considerado su hogar durante todos esos años. De repente, se dio cuenta de que no sentía apego por ningún objeto que había allí. Todo, desde las cortinas hasta la disposición de los muebles, le resultaba extraño. Su espacio personal se había limitado durante todo ese tiempo al pequeño jardín detrás de la casa, donde cultivaba hierbas para sus experimentos culinarios, el único pasatiempo que Garrett no se burlaba abiertamente. 2 horas más tarde, un taxi se detuvo frente a la casa. Velma cargó sus cosas y, sin mirar atrás, abandonó el lugar que nunca había sido realmente su hogar. Por delante le esperaban la incertidumbre y la pequeña granja de su tía Laurel, a 20 millas de la ciudad, donde tendría que recomponer los pedazos de su vida. El taxi avanzaba lentamente por un camino polvoriento que se alejaba cada vez más de la ciudad. A ambos lados se extendían campos ya amarillentos bajo el implacable sol de Arizona. Velma miraba por la ventana con la mirada perdida. Por dentro, se sentía vacía. La granja de la tía Laurel apareció en el horizonte, una casa de madera con un amplio porche, varios edificios agrícolas y un terreno cultivado con esmero a pesar del clima árido. Cuando el taxi se detuvo, una mujer alta y delgada, vestida con un mono vaquero y una camisa descolorida, apareció en la puerta. Laurel Finch, la hermana de la madre de Velma, parecía más joven que sus 55 años, si no fuera por las arrugas alrededor de los ojos, resultado de entrecerrarlos constantemente bajo el sol brillante. «Pasa a la casa», dijo simplemente quitándole la maleta a su sobrina. «Te preparé tu habitación. Sin preguntas innecesarias, sin condolencias ni juicios, solo el calor práctico que Velma siempre había apreciado en esta mujer». Asintió brevemente y siguió a su tía. La habitación era pequeña, pero acogedora, con cortinas de lino, muebles de madera y una manta de patchwork gastada sobre la cama individual. El alféizar de la ventana estaba decorado con macetas de plantas suculentas y en la pared colgaba una vieja fotografía. Las jóvenes Laurel y la madre de Velma, sonrientes con la pequeña Velma entre ellas. «La colgué ayer», comentó Laurel siguiendo la mirada de su sobrina. «Pensé que te gustaría ver a tu madre». Velma sintió un nudo en la garganta. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años. El cáncer se la llevó demasiado pronto, dejando a Velma al cuidado de su padre, que se volvió a casar al cabo de un año y se fue alejando poco a poco de su hija. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «La cena estará lista en media hora», dijo Laurel, apretándole suavemente el hombro. «Descansa un poco». Una vez sola, Velma se dejó caer lentamente sobre la cama. Por primera vez en todo el día, se permitió llorar. Los días se alargaban, fundiéndose en una masa incolora. Velma se levantaba, realizaba mecánicamente alguna tarea doméstica o de jardinería que le proponía Laurel, comía cuando la llamaban a la mesa y volvía a su habitación. Su tía no la presionaba, no le exigía que hablara, pero tampoco la dejaba completamente sola. Ese apoyo silencioso era justo lo que Velma necesitaba. Al final de la segunda semana, se despertó con un olor que la transportó instantáneamente a su infancia. Su tía estaba preparando tortitas según una receta especial de su madre. Velma bajó a la cocina y en silencio empezó a ayudar, rompiendo los huevos y batiendo la masa. Fue su primer desayuno juntas en el que no hablaron solo del tiempo y de las tareas domésticas. «¿Ha dado señales de vida?», preguntó Laurel, dando la vuelta con cuidado a un panqueque. «Su abogado ha enviado los papeles del divorcio», respondió Velma en voz baja. «Todo como él quería, rápido, limpio, sin escándalos. ¿Y tú qué obtienes?». «Nada, solo mis cosas personales. La casa es de sus padres, casi no teníamos ahorros comunes». Velma se encogió de hombros.
10 años de vida y nada material que repartir. Laurel apretó los labios, pero se contuvo y no hizo ningún comentario. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé, admitió Velma con sinceridad. Tengo unos pequeños ahorros y un trabajo al que probablemente no quiero volver. ¿Por qué? Él sigue allí. Ella también. Toda la oficina sabe lo que pasó. Velma esbozó una sonrisa sombría. No quiero ser el centro de los cotilleos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Laurel, colocando un plato con tortitas delante de ella. Pero tarde o temprano tendrás que decidir qué hacer con tu vida. Lo sé, asintió Velma, mirando las tortitas doradas. Pero por ahora, todavía no estoy preparada. Come, dijo Laurel con suavidad. A veces las decisiones se toman con el estómago lleno. Poco a poco, Velma empezó a integrarse en la vida del pueblo. Las manos ocupadas en el trabajo le distraían de su doloroso pasado. Ayudaba a Laurel con el huerto, aprendía a cuidar de las gallinas que tenía su tía e incluso aprendió lo básico para conservar verduras. Cada noche, agotada físicamente, se dormía rápidamente y las pesadillas fueron desapareciendo poco a poco. Un día, mientras ordenaba cosas viejas en el trastero, Velma se topó con un cuaderno amarillento con recetas de su abuela. Entre ellas había recetas de salsas caseras por las que su familia era famosa, desde una barbacoa picante hasta una suave salsa cremosa para ensaladas. Pasó los dedos por las líneas descoloridas, escritas con una letra familiar y angulosa. Pensaba que habías perdido este cuaderno, dijo Laurel, asomándose al trastero. Antes hacías unas salsas increíbles. Sí, al principio de mi relación con Garrett, sonrió Velma con tristeza. Luego dijo que las salsas caseras eran una pérdida de tiempo cuando se podían comprar ya hechas en la tienda. ¿Y dejaste de hacerlas? Sí, dijo Velma pasando las páginas pensativamente. Con el tiempo dejé de hacer muchas de las cosas que me gustaban. Laurel se apoyó en el marco de la puerta cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Sabes? Tu madre siempre decía que esas recetas valían una fortuna. Bromeaba diciendo que si montara una fábrica se haría millonaria. Velma asintió distraídamente, sumida en sus recuerdos. Esas salsas eran realmente especiales, mezclas secretas de hierbas, métodos de preparación únicos que se transmitían en su familia de generación en generación. Incluso Garrett, que más tarde se volvió tan crítico con sus experimentos culinarios, al principio estaba encantado con esas salsas. «Podría hacer unos frascos para nosotros», sugirió de repente. «Tienes muchos ingredientes frescos en el huerto». El rostro de Laurel se iluminó con una sonrisa. «Sería estupendo. Echo de menos tu salsa picante». Al día siguiente, Velma se sumergió en el proceso de preparación. Cortó hierbas frescas, molió especias secas en un mortero y mezcló los ingredientes en proporciones precisas. Mientras trabajaba, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido al placer. Al atardecer, había 6 frascos con diferentes tipos de salsas sobre la mesa de la cocina. Laurel probó cada uno y declaró que estaban incluso mejores de lo que recordaba. «No te habrás olvidado de que mañana es el mercado de agricultores, ¿verdad?», preguntó mientras lamía la cuchara con salsa de tomate picante. «Voy a llevar huevos y verduras. Podemos llevar un par de botes de salsa. Seguro que se venden enseguida». Velma dudó. La idea de salir entre gente, aunque fuera a un lugar desconocido, le inquietaba. Pero algo había cambiado en ella durante esas semanas. Tal vez el duro trabajo físico le había devuelto las fuerzas, o tal vez el dolor comenzaba a remitir poco a poco. «Está bien», asintió finalmente. «Prepararé unos cuantos frascos más». El mercado agrícola de Hope Valley estaba situado a las afueras de la ciudad, a la sombra de los frondosos árboles plantados por los primeros colonos. Todos los sábados, los agricultores y artesanos de los alrededores traían aquí sus productos, y los habitantes locales acudían no solo para comprar, sino también para socializar.
Velma ayudó a Laurel a montar un sencillo puesto bajo un toldo y a colocar los productos: cestas con huevos de colores, ramilletes de hierbas aromáticas, varias variedades de lechuga y, en una esquina de la mesa, unos modestos tarros con salsas caseras. «Voy a saludar a Mildred», dijo Laurel, señalando con la cabeza a una anciana que vendía artículos de punto. «¿Puedes quedarte aquí un momento?» Velma asintió nerviosamente. No estaba preparada para hablar con desconocidos, pero sabía que no podía esconderse eternamente detrás de su tía. Los primeros clientes eran conocidos de Laurel, que compraban huevos todas las semanas. Miraron a Velma con curiosidad, pero no hicieron preguntas innecesarias. Poco a poco, ella empezó a relajarse, acostumbrándose al sencillo ritual de la compraventa. «¿Qué hay en esos tarros?», preguntó un hombre rubio señalando las salsas. «Son salsas caseras, recetas familiares», respondió Velma, tratando de sonar segura. «Hay una picante de tomate con ajo, una cremosa con hierbas para ensaladas y otra cítrica para pescado. ¿Podemos probarlas?». Velma se quedó sin saber qué decir. No había pensado en ofrecer degustaciones. Pero entonces volvió Laurel, sacó hábilmente un paquete de galletas saladas de su bolso y abrió uno de los botes. «Por supuesto que sí. Aquí tiene». El hombre mojó la galleta en la salsa con recelo, la probó y sus cejas se arquearon. «Vaya, esto es increíble». Se volvió hacia la mujer que estaba a su lado. «Claire, tienes que probarlo». Al cabo de una hora, se habían vendido las 6 latas de salsa y varias personas preguntaron si quedaban más. Velma sintió una extraña emoción al ver con qué entusiasmo reaccionaba la gente ante su creación. «Te lo dije», le susurró Laurel con una sonrisa de satisfacción. Después del almuerzo, cuando la mayor parte de los clientes se habían marchado, un hombre alto, de mirada atenta y con canas en su cabello oscuro, se acercó al mostrador. Miró detenidamente los huevos que quedaban y luego suspiró. «¿Ya se han vendido todas las salsas?». «Por desgracia, sí», respondió Velma. «No esperábamos tanta demanda». «Qué pena», dijo con sincero disgusto. «Me han dicho que aquí venden unas salsas caseras increíbles». «El sábado que viene traeremos más», intervino Laurel. «¿Viene a menudo al mercado?». «Normalmente no», dijo el hombre tendiéndole la mano. «Soy Noah Andrews, propietario de la cadena de tiendas Fresh Choice. Intento ir a los mercados agrícolas de vez en cuando para encontrar productores locales interesantes». Velma sintió que se le aceleraba el corazón. Las tiendas Fresh Choice eran conocidas en todo el estado por ser una cadena especializada en productos locales de calidad. «Encantada», dijo ella, estrechándole la mano. «Soy Velma Clayton, y ella es mi tía, Laurel Finch». «¿Son ustedes quienes elaboran esas salsas?». Noah se volvió hacia Velma. «2 mujeres casi se pelean por el último bote de una salsa de hierbas. Estoy intrigado». «Quizá me quede uno en casa», intervino Laurel con una sonrisa pícara, «si realmente le interesa». «Mucho», asintió Noah con seriedad. «Sobre todo si la salsa es tan buena como dicen». Laurel miró a Velma con aire significativo. «Creo que mi sobrina podría llevarle unas muestras para que las pruebe el lunes. ¿Tiene la oficina en la ciudad?». Velma miró a su tía con pánico, pero ésta siguió sonriendo imperturbable. «Sí, en Main Street». Noah sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Llame a mi secretario. Él le dará una cita. Estaré encantado de probar sus salsas, señorita Clayton». Cuando se marchó, Velma se volvió hacia su tía con expresión de horror. «¿Qué has hecho? No tengo ningún plan de negocio. Ni siquiera estoy segura de querer dedicarme a esto». «¿Y qué quieres hacer?», preguntó Laurel con calma. «¿Volver a la oficina con tu exmarido y su nueva novia? ¿Pasarte el resto de tu vida en mi granja? Solo es una reunión, Velma. No pierdes nada». Velma abrió la boca para protestar, pero no encontró argumentos. ¿Qué tenía que perder? 3 meses atrás, la idea de tener su propio negocio le habría parecido absurda,
pero ahora que toda su vida anterior se había derrumbado, quizás valía la pena intentar algo completamente nuevo. Está bien, dijo finalmente. Llamaré el lunes. Así es, dijo Laurel apretándole la mano. Ahora vamos a recoger y a casa. Tenemos que preparar muchas salsas para el próximo sábado. De camino a casa, Velma miraba distraídamente por la ventana de la vieja camioneta de Laurel. Los paisajes de Arizona pasaban a toda velocidad. Llanuras quemadas por el sol, montañas lejanas, cactus solitarios. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la ilusión. No era felicidad, no. Eso aún estaba muy lejos. Pero era un destello de esperanza, una pequeña luz en medio de la oscuridad en la que se había convertido su vida. En el bolsillo llevaba la tarjeta de visita de Noah Andrews, y Velma sentía su peso como un recordatorio de que algo nuevo podía esperarla, algo que le pertenecería solo a ella, que no tendría nada que ver con Garrett ni con ninguna otra persona. A la mañana siguiente, se levantó más temprano de lo habitual y se dirigió a la cocina. Abrió un viejo cuaderno de recetas y comenzó a hacer listas detalladas de ingredientes y cálculos de proporciones para preparar más salsa. Su cabeza ya bullía con ideas sobre nombres, envases y posibles variaciones de sabores. Velma se encontraba en una encrucijada en su vida y por primera vez en mucho tiempo era ella quien elegía el camino a seguir. El encuentro con Noah Andrews en la oficina de Fresh Choice cambió por completo el rumbo de la vida de Velma. Llevó consigo 6 tipos de salsas, presentadas en bonitos frascos de cristal con etiquetas hechas a mano. La oficina era espaciosa, luminosa, con ventanas panorámicas que daban a Main Street. Los empleados se movían con tranquila diligencia y en el aire flotaba el aroma del café recién molido. El secretario, un joven con una barba bien cuidada, la acompañó a la sala de conferencias. A los pocos minutos apareció Noah acompañado de 2 colegas, el chef responsable de la selección de productos y el director de compras. «Me alegro de que haya venido», dijo Noah estrechándole la mano con una sonrisa sincera. «Por favor, presénteme sus salsas». Velma respiró hondo para controlar los nervios. Nunca había sido una persona pública, prefiriendo permanecer entre bastidores en cualquier situación, pero ahora tenía que presentarse y vender no solo un producto, sino a sí misma. «Son recetas familiares», comenzó pasando los frascos. «Las heredé de mi bisabuela. La principal ventaja es que todos los ingredientes son naturales, sin conservantes ni aditivos artificiales. El plazo de conservación es de 3 meses». La degustación se desarrolló en un silencio concentrado. Los 3 hombres intercambiaron miradas, tomaron notas y probaron las salsas con pan, verduras y pequeños trozos de pollo que el secretario trajo un poco más tarde. «Debo admitir que supera mis expectativas», dijo finalmente Noah, «especialmente el de hierbas con ajo y el cítrico. ¿Qué opinas, James?» El chef, un hombre alto y calvo, asintió con la cabeza. «Me quedaría con los 6, la calidad es excepcional. Pero hay una cuestión de escala. ¿Podrán mantener esta calidad en la producción a gran escala?» Velma sintió que le sudaban las manos. No estaba preparada para esa pregunta. «Para ser sincera, todavía no tengo producción a gran escala», admitió. «Lo preparo todo en la cocina de mi tía». El director de compras arqueó las cejas, pero Noah no parecía sorprendido. «Me lo imaginaba», dijo con calma, «pero no hay problema. Podemos empezar poco a poco, digamos 20 o 30 latas de cada tipo a la semana para nuestra tienda insignia en Hope Valley. Si todo va bien, pensaremos en ampliar». Velma no podía creer lo que oía. «¿En serio?» «Por supuesto», sonrió Noah. «Nuestra cadena se especializa en apoyar a los productores locales. A menudo empezamos con pequeños volúmenes y luego les ayudamos a crecer. Y, créeme, estas salsas crecerán muy rápido». Una semana después, Velma firmó su primer contrato.
Las condiciones eran más que generosas. Fresh Choice se hacía cargo de los gastos de diseño de las etiquetas, que debían cumplir con todas las normas, e incluso adelantaba el dinero para comprar los ingredientes. Piense en un nombre para su marca, le aconsejó Noah cuando terminaron con los trámites. Algo memorable. Esa noche, Velma tardó mucho en conciliar el sueño, barajando diferentes opciones. Finalmente, justo antes del amanecer, se decidió el legado de Velma. Sencillo, honesto, personal. Al día siguiente, llamó a Noah y le comunicó su elección. Un nombre estupendo, aprobó él. Sincero. Ahora creo que deberías registrar la marca legalmente. El mes siguiente se convirtió en un torbellino de actividades. Tramitar los documentos para registrar la empresa, consultar con un abogado, organizar el espacio de la cocina en la casa de Laurel, comprar grandes cantidades de ingredientes. Velma estaba en constante movimiento, casi sin tiempo para reflexionar o añorar el pasado, y quizá fuera mejor así. El primer lote de salsas, el legado de Velma, se agotó en 2 días en la tienda insignia de Fresh Choice. El segundo lote, el doble, en 3. Al final del segundo mes, la cadena amplió el pedido a 3 tiendas de ciudades vecinas. «Necesitas un local más grande», comentó Noah al llegar a la granja de Laurel para discutir los términos del nuevo contrato. «Y ayudantes. Una persona sola no puede con todo eso». «Lo sé», suspiró Velma, «pero ni siquiera sé por dónde empezar». Estaban sentados en el porche, disfrutando del frescor de la tarde. Laurel trajo té frío y se retiró con tacto, dejándolos a solas. «Puedo ayudar», se ofreció Noah. «Tengo experiencia en la expansión de pequeñas empresas. Al fin y al cabo, así es como empezó Fresh Choice, con la pequeña tienda de mi padre». Algo en su voz hizo que Velma lo mirara con más atención. Durante esos meses, solo se habían visto por motivos de trabajo y ella sabía muy poco de él. «¿Por qué me ayuda tanto?», preguntó ella sin rodeos. Noah giró pensativo el vaso entre sus manos. «Sinceramente, al principio era solo por negocios. Sus salsas son realmente buenas», pero luego se encogió de hombros. «Me gusta su determinación, no se queja, no pide favores, simplemente hace su trabajo y lo hace bien». «Gracias», dijo Velma en voz baja. «Además», añadió con una leve sonrisa, «sé lo que es empezar de cero. Hace 3 años perdí a mi mujer, cáncer. En aquel momento sentí que el mundo se derrumbaba. Lo siento mucho. El negocio me salvó», dijo con sencillez. «Me dio un objetivo, me obligó a seguir adelante. Creo que a usted le está pasando lo mismo». Velma no respondió, pero sintió una repentina afinidad con este hombre. Ambos sabían lo que era la pérdida y ambos habían elegido el trabajo como forma de curación. Al día siguiente, Noah le envió información sobre un edificio vacío en las afueras de Hope Valley, una antigua panadería que había cerrado hacía 1 año. El local era espacioso, tenía el equipo de cocina ya instalado y, lo más importante, el alquiler era asequible. «Es perfecto», dijo Noah mientras lo inspeccionaban. «Y la ubicación es buena, cerca de la granja de tu tía, donde compras algunos de los ingredientes». Velma miró las paredes vacías, las placas industriales, las enormes mesas de trabajo de acero inoxidable. Todo parecía tan serio. No era una pequeña cocina doméstica, sino una auténtica empresa. «Tengo miedo», admitió. «Es un gran paso». «Claro que da miedo», asintió Noah. «Pero piensa en todo lo que has conseguido en 3 meses. ¿Y dentro de 1 año?» Al día siguiente, Velma firmó el contrato de alquiler. Inmediatamente publicó un anuncio para contratar a 2 ayudantes. Siguiendo el consejo de Noah, se centró en estudiantes de la universidad local que buscaban un trabajo extra. Al final de la semana, contrató a 2 chicas jóvenes, Maggie, que estudiaba cocina, y Daisy, futura especialista en marketing. «No te imaginas lo feliz que estoy con este trabajo», dijo Maggie durante su primer día.
Necesito experiencia en la industria alimentaria y tú me la das con un horario flexible. Es perfecto para una estudiante. Velma enseñó a las chicas los fundamentos de la preparación de salsas, pero se guardó para sí los ingredientes y las proporciones más secretos. Poco a poco, llegaron a producir 500 latas a la semana, un crecimiento increíble para un negocio que aún no había cumplido los 6 meses. «Necesitáis una página web», comentó Daisy un día mientras empaquetaban el último lote, «y páginas en las redes sociales. Yo podría ayudaros con eso». «Y deberíamos ampliar la gama», añadió Maggie. «¿Qué tal variantes de temporada? La salsa de calabaza sería muy popular en otoño». Velma descubrió con sorpresa que le gustaba escuchar sus ideas. Estas jóvenes aportaban energía fresca a su negocio y ella empezaba a confiar en su opinión. Con su ayuda, el legado de Velma consiguió una página web elegante, cuentas en redes sociales y 4 variedades más de salsas. «Están creciendo más rápido de lo que esperábamos», dijo Noah durante una de sus reuniones habituales. Estaban sentados en una pequeña cafetería en el centro de Hope Valley. «Nuestros competidores ya están interesados en ampliar la distribución». «¿No les importa?», preguntó Velma con cautela. «Una asociación comercial no debe convertirse en una cadena», respondió Noah encogiéndose de hombros. «No exigimos exclusividad, aunque, por supuesto, nos gustaría mantener la prioridad». «Nunca os abandonaría por la competencia», afirmó Velma con firmeza. «Me ayudasteis cuando no tenía nada». Noah sonrió y su mirada se suavizó. «Sabes, Velma, en los negocios es importante saber ser duro, pero aún más importante es conservar la humanidad. Tú posees un equilibrio poco común entre estas cualidades». Velma sintió que se le enrojecían las mejillas. Aún no estaba acostumbrada a los cumplidos, especialmente de los hombres. Después de divorciarse de Garrett, había construido involuntariamente un muro emocional que la aislaba de la posibilidad de nuevas relaciones. «Es solo sentido común», dijo ella, restándole importancia. «Y gratitud. ¿Qué tal si discutimos los próximos pasos durante la cena?», propuso Noah de repente. En un ambiente informal. Había abierto un restaurante italiano bastante bueno en la ciudad. Velma dudó. Sonaba sospechosamente a una invitación para una cita. «No estoy segura de que sea una buena idea», dijo con cautela. «Mezclar los negocios y... ¿la amistad?», sugirió Noah con una leve sonrisa. «Quería proponerte precisamente una cena amistosa, aunque...». Hizo una pausa. «No oculto que me gustas, pero respeto tus límites». Velma sintió un extraño alivio. Su franqueza era refrescante después de los complicados juegos con Garrett. «Entonces empecemos con una cena amistosa», aceptó ella. La velada en el restaurante italiano transcurrió con sorprendente naturalidad. Hablaron de negocios, de los planes de futuro para el legado de Velma, pero también de temas más personales, como su infancia, sus libros favoritos y los viajes que les gustaría hacer. Velma descubrió que Noah era un conversador interesante con un sentido del humor inesperado y también que le gustaba estar en su compañía. Al cabo de 8 meses de existencia, el legado de Velma se había convertido en una pequeña empresa estable. Las salsas se vendían en 12 tiendas de la cadena Svesi Vivir y en varios otros supermercados importantes de la región. Velma contrató a 3 empleados más y todo el equipo de la pequeña fábrica funcionaba a pleno rendimiento. «Deberías pensar en comprar un local», sugirió Noah durante una de sus reuniones. «El alquiler se lleva una parte importante de los beneficios». «Es una inversión importante», dijo Velma pensativa. «Pero es sensata», dijo él acercándole una carpeta con documentos. «Aquí tiene el plan de negocio y los cálculos financieros. Écheles un vistazo. Creo que puede permitirse un pequeño préstamo». Velma pasó la noche estudiando los documentos. Las cifras no mentían. Su negocio era próspero y estaba en constante crecimiento.
El préstamo para comprar el local se amortizaría en 3 o 4 años. Era un paso lógico. Al día siguiente se reunió con el director del banco, al que le había presentado Noah. Para su sorpresa, obtener el préstamo resultó más fácil de lo que pensaba. Su impecable historial crediticio y la garantía de Noah hicieron el resto. Un mes después, Velma era propietaria de un pequeño edificio en las afueras de Hope Valley. No era solo un activo comercial, era un símbolo de su nueva vida, la encarnación material de su transformación de esposa abandonada a empresaria de éxito. Esa noche invitó a Laurel y a Noah a una celebración improvisada. Se sentaron en la sala vacía de la fábrica y brindaron por su éxito. «Estoy orgullosa de ti, niña», dijo Laurel abrazando a su sobrina. «Has demostrado que nadie puede determinar tu valor, excepto tú misma». «Gracias por acogerme en tu casa», dijo Velma, abrazando con fuerza a su tía. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». «Tonterías», dijo Laurel, restándole importancia. «Todo es gracias a tu talento y tu perseverancia. Yo solo te di un techo». Más tarde, cuando Laurel se marchó, Velma y Noah se quedaron solos. Salieron a un pequeño patio detrás del edificio y contemplaron el cielo estrellado del desierto. «Gracias por todo», dijo Velma en voz baja. «Por creer en mí, por apoyarme». «No me des las gracias por el buen negocio», sonrió Noah. «Créeme, yo también he salido ganando con nuestra colaboración. Fresh Choice se enorgullece de haber sido el primer distribuidor de El legado de Velma». Ella se volvió hacia él, dándose cuenta de repente de lo cerca que estaban. Las estrellas se reflejaban en los ojos oscuros de Noah, y Velma sintió una extraña emoción que no había experimentado en mucho tiempo. «Sabes, creo que es hora de que nos tuteemos», dijo ella. «Después de todo lo que hemos pasado juntos». «Estoy de acuerdo». Su sonrisa se suavizó. «Y quizá algún día podamos pasar a algo más que la amistad, cuando tú estés lista». Velma no respondió, pero tampoco se apartó cuando él le tomó la mano con delicadeza. En ese mismo momento, en otra parte de Hope Valley, Garrett Clayton estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando distraídamente a la calle. Los últimos meses no habían sido muy buenos para él. Después de divorciarse de Velma, todo iba según lo planeado. Se mudó con Octavia. Su relación parecía florecer y en el trabajo le esperaba otro ascenso. Pero entonces todo empezó a derrumbarse. Primero surgieron los problemas con Octavia. Impulsiva y exigente, esperaba de él mucho más de lo que él podía darle. Las constantes reproches, las comparaciones con hombres más exitosos, el descontento con su vida en común, todo ello fue envenenando poco a poco la relación. «Prometiste que viajaríamos», le dijo ella durante una cena más, «que me enseñarías el mundo, y aquí seguimos, en este agujero». «Estoy pasando por un momento difícil en el trabajo», respondía Garrett. «Dejemos los viajes para cuando las cosas mejoren». Momento difícil era un eufemismo. El nuevo director regional que había llegado a la empresa había emprendido una reestructuración y el departamento de ventas, dirigido por Garrett, se encontraba en el punto de mira. Los resultados del último trimestre se consideraron insatisfactorios. «Esperábamos más de ti, Clayton», dijo fríamente el director durante la última reunión, especialmente teniendo en cuenta todos los recursos que se han invertido en su departamento. Garrett intentó justificarse alegando la situación del mercado, pero en el fondo sabía que en parte era culpa suya. En los últimos meses había dedicado mucho menos tiempo al trabajo que antes, disfrutando de su nueva relación y esperando que el ascenso le llegara automáticamente, por inercia. El golpe definitivo llegó cuando Octavia le anunció que le dejaba. «No es lo que quería», dijo ella mientras recogía sus cosas. «Has defraudado mis expectativas». «¿A qué te refieres?» Garrett estaba sinceramente desconcertado. «Cuando empezamos, eras tan prometedor»,
seguro de ti mismo. ¿Y ahora? Ella miró con desdén el modesto apartamento. Estás estancado, y yo no quiero quedarme atrapada con alguien sin ambiciones. Garrett no pasó por alto la amarga ironía de la situación. Él había dicho casi lo mismo de Velma. Ahora Octavia se lo echaba en cara. Tras la marcha de Octavia, se sumió en el trabajo, tratando de salvar su carrera, pero parecía que todo se le escapaba de las manos. Los clientes se iban a la competencia, los nuevos proyectos fracasaban y las relaciones con sus compañeros se volvían cada vez más tensas. Poco a poco, Garrett comenzó a notar cambios en la vida social de la ciudad. Cada vez más a menudo, el nombre de Velma aparecía en las conversaciones de sus conocidos. Al principio no le dio importancia, pero un día, al entrar en el supermercado, vio en una estantería unos elegantes frascos con la inscripción «El legado de Velma». Fue inesperado. ¿Ya has probado estas salsas?, le preguntó la cajera al ver su interés. Son increíbles. ¿Y te imaginas? Los hace una mujer de aquí que empezó de cero hace menos de un año. ¡Qué historia tan inspiradora! Garrett no dijo nada, pero al día siguiente fue expresamente a otro supermercado y compró un bote de salsa. No podía creer que Velma, su tranquila y poco ambiciosa exmujer, se hubiera convertido de repente en una exitosa mujer de negocios. Mientras almorzaba solo, abrió el bote y probó el contenido. El sabor lo transportó instantáneamente 10 años atrás, cuando acababan de empezar a salir y Velma le preparaba sus platos especiales. Sus habilidades culinarias siempre habían sido excepcionales, pero él nunca las había considerado algo serio. Quizás ese fue su mayor error. Esa noche, Garrett se quedó sentado junto a la ventana durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo extraño que habían resultado las cosas. Velma, a quien él consideraba un lastre, había triunfado, mientras que su vida se desmoronaba. Algo le decía que eso era solo el comienzo de las sorpresas que le tenía reservadas el destino. El aniversario de la fundación de El legado de Velma se celebró a lo grande. La pequeña fábrica a las afueras de Hope Valley se convirtió en un hervidero de actividad, con 15 empleados trabajando en 2 turnos. La gama se amplió a 15 tipos de salsas, cada una con sus fieles seguidores. La red de distribución abarcaba todo el estado de Arizona y comenzaba a extenderse a los vecinos Nevada y Nuevo México. Velma alquiló un restaurante para la celebración e invitó a todos los empleados con sus familias, a los socios clave y, por supuesto, a Laurel y Noah. Al ver a los invitados divirtiéndose, sintió una extraña mezcla de orgullo e incredulidad. ¿De verdad había creado todo eso ella, una mujer a la que un año antes habían echado de casa tachándola de lastre? Por el legado de Velma. Noah levantó su copa. Y por la increíble mujer que ha convertido las recetas familiares en un fenómeno regional. Todos secundaron el brindis. Velma sonrió mientras miraba a los invitados. Eran su gente, su equipo, algo con lo que ni siquiera podía soñar un año atrás. Gracias a todos, dijo ella levantando su copa. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible. Juntos hemos creado algo especial. Después de la fiesta, Noah se ofreció a acompañarla a casa, todavía a casa de Laurel, aunque ahora Velma alquilaba una casa independiente a su tía y la había convertido en un hogar acogedor. «Tengo un regalo para ti», dijo Noah cuando se sentaron en su coche. O mejor dicho, una propuesta. Le entregó un sobre que Velma abrió con curiosidad. Dentro había una carta de la cadena de supermercados ecológicos más grande del país con una oferta de colaboración. «No lo entiendo», frunció el ceño Velma. «¿Cómo ha sucedido?» «Les envié muestras de mis productos hace 3 meses», explicó Noah. «Hicieron una cata, estudiaron las opiniones, y por fin han respondido. Quieren vender El legado de Velma en sus tiendas de todo el suroeste del país». Velma miró la carta atónita. Era un avance colosal con el que sueña cualquier fabricante.
Mi negocio no está preparado para algo así, susurró ella. Sí que lo está, respondió Noah con seguridad. Quizá necesites ampliar la producción, pero tecnológicamente y financieramente estás preparada. Yo te ayudaré con la logística. Velma lo miró atentamente. ¿Por qué haces esto? Ahora somos competidores. Noah se rió. No somos competidores. Sves y Vibor y esta cadena operan en segmentos diferentes del mercado. Además, se detuvo. Además, creo que te mereces este éxito, y me alegra ver cómo creces. Había algo más que interés comercial en su mirada, y Velma lo notaba. Durante el último año se habían acercado mucho, pasando cada vez más tiempo juntos. Noah era paciente, nunca apresuraba las cosas, pero ella sabía que sus sentimientos hacia ella iban más allá de la simple amistad. Y, sorprendentemente, sus propios sentimientos también estaban cambiando. Gracias, dijo simplemente. Lo pensaré. Velma no se lo pensó 2 veces. Al día siguiente se puso en contacto con los representantes de la cadena y comenzó las negociaciones. Un mes después, se firmó un contrato que multiplicó el tamaño de su negocio. Para cumplir con las nuevas obligaciones, se necesitaron cambios importantes. Velma alquiló un local adicional, compró nuevo equipo y contrató a 20 empleados más. Su día ahora comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba bien pasada la medianoche, pero el cansancio le traía satisfacción. Cada paso la acercaba a un objetivo con el que ni siquiera había soñado un año antes. La expansión requería nuevas inversiones. Los bancos concedían créditos con facilidad. El legado de Velma se había consolidado como un negocio fiable y en rápido crecimiento, pero Velma prefirió atraer a un inversor. Me gustaría participar en el negocio, propuso Noah durante una de sus comidas de trabajo. Adquirir, digamos, el 20% de la empresa. Eso te proporcionaría el capital necesario sin endeudarte y a mí me daría la oportunidad de participar en un proyecto en el que creo. Velma dudó. Confiar parte de su negocio a otra persona le parecía un paso aterrador. Por otro lado, Noah ya había demostrado su fiabilidad en numerosas ocasiones. ¿No cambiará esto nuestra relación?, preguntó ella con cautela. Solo si tú quieres, sonrió él. El acuerdo se firmó una semana después. El nuevo capital permitió a Velma no solo ampliar la producción, sino también pensar en su comodidad personal. Después de pensarlo mucho, decidió que era hora de comprar su propia casa. ¿Te vas? Laurel parecía triste cuando Velma le comunicó su decisión. Vendré todos los fines de semana, prometió Velma, abrazando a su tía. Pero necesito vivir más cerca de la ciudad. El trayecto me quita demasiado tiempo. Lo entiendo, asintió Laurel. Has crecido demasiado para este lugar, como un pájaro que abandona el nido. La casa que eligió Velma era muy diferente de la que había compartido con Garrett. Nada de paredes beige ni interiores anónimos. Una villa moderna a las afueras de la ciudad, con grandes ventanas, una cocina espaciosa y vistas a las montañas. El diseñador que contrató le propuso una gama de colores atrevida, azul intenso, terracota y dorado. La nueva Velma era igual de atrevida. Los cambios externos no se limitaron al interior. Velma renovó por completo su guardarropa, se cambió el peinado y empezó a ir a la esteticista y al estilista. No era un intento de gustar a nadie, sino más bien el deseo de que su aspecto exterior se correspondiera con su transformación interior. «Estás increíble», le dijo Noah cuando apareció con su nuevo look en la inauguración de la nueva nave industrial. «Aunque siempre has sido guapa». «Gracias», respondió Velma sonrojándose ligeramente, pero sin avergonzarse ya por los cumplidos. «Solo estoy adaptando mi aspecto a cómo me siento». Y se sentía diferente, fuerte, independiente, capaz de hacer cosas que antes ni siquiera se atrevía a imaginar. Por ejemplo, comprar el coche con el que había soñado en secreto desde la adolescencia.
En el concesionario Bentley la miraron con cierta perplejidad. Una mujer bajita de mediana edad, examinando los modelos más lujosos, no se ajustaba en absoluto a su idea de cliente típico. ¿Puedo ayudarla en algo? El gerente apenas podía ocultar su escepticismo. Sí, respondió Velma con calma. Me gustaría probar este modelo. Cuando se dieron cuenta de que realmente tenía intención de comprar un coche, su actitud cambió al instante. Le asignaron al mejor asesor, le ofrecieron café y champán y la colmaron de cumplidos. Velma eligió el modelo Continental GT en color azul marino intenso. Cuando se sentó al volante por primera vez, la sensación fue surrealista, como si tuviera en sus manos un poder con el que nunca se había atrevido a soñar. El Bentley no era un objetivo en sí mismo, sino más bien un símbolo. Nunca más dependería de la opinión o las decisiones de los demás. ¿Se ha cumplido tu sueño de niña?, le preguntó Noah cuando le enseñó el coche. Más bien se ha cumplido lo que no creía posible hace un año, respondió Velma, que puedo empezar de cero y crear una vida según mis propias reglas. Su relación evolucionó lentamente, sin prisas. Pasaban los fines de semana juntos, iban al teatro local, cenaban en restaurantes y, a veces, hacían picnics en los alrededores de Hope Valley. Noah nunca forzó las cosas, como si entendiera que Velma necesitaba tiempo para recuperarse por completo de sus relaciones pasadas. «Has cambiado mucho en este año», le comentó una vez mientras paseaban por la orilla de un pequeño lago cerca de la ciudad. «Pero sigues siendo tú misma». «¿A qué te refieres?». Velma lo miró. «Te has vuelto más segura, más fuerte, pero no has perdido tu bondad y tu autenticidad. Muchas personas, cuando alcanzan el éxito, cambian para peor. Quizás sea porque recuerdo lo fácil que es perderlo todo», dijo Velma pensativa. «Cuando te echan de casa con 2 maletas, empiezas a ver las cosas de otra manera». «¿Y a las personas?», preguntó Noah en voz baja. «A las personas también», asintió ella. «Aprendes a valorar a quienes están a tu lado en los momentos difíciles y a no fiarte demasiado de las promesas bonitas». Noah le tomó la mano y continuaron paseando en un cómodo silencio. Lo que estaba surgiendo entre ellos no se parecía en nada a su tormentosa relación con Garrett, que había comenzado con un flechazo y una pasión instantánea. Era algo más profundo, más tranquilo, basado en el respeto y el apoyo mutuos. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Garrett no estaba pasando por su mejor momento. Su relación con Octavia se resquebrajaba cada día más. De ser un brillante ejecutivo con un futuro prometedor, se había convertido en un hombre que se aferraba desesperadamente a un trabajo que ya había perdido prácticamente. «El director quiere verte», le dijo la secretaria cuando Garrett entró en la oficina el lunes por la mañana. «Es urgente». Él sabía lo que eso significaba. Durante los 2 últimos trimestres, su departamento había obtenido los peores resultados de la empresa. La reestructuración iniciada por la nueva dirección estaba acabando con lo que quedaba de su otrora exitoso equipo. «Lo siento, Clayton». El director ni siquiera le ofreció sentarse. «No has cumplido con las expectativas. La empresa se ve obligada a prescindir de tus servicios». 2 horas más tarde, Garrett salió del edificio con una caja con sus pertenencias personales. 10 años de trabajo terminaron sin ceremonias, ni siquiera con una fiesta de despedida. En casa le esperaba otro golpe. Octavia estaba haciendo las maletas. «¿Te vas a marchar?», preguntó él desconcertado. «Me voy», respondió ella con franqueza. «Esto no funciona, Garrett. Tú no eres la persona que yo imaginaba». «¿De qué estás hablando?». Estaba sinceramente desconcertado, aunque en el fondo sabía que esto iba a pasar. «Si es por el trabajo, pronto encontraré otro mejor que el anterior». «No es solo por el trabajo», dijo Octavia mientras cerraba la maleta. «Aunque sí, también es por eso. Me prometiste una vida completamente diferente. Viajes, crecimiento profesional, estatus. ¿Y qué he conseguido?».
Un piso de alquiler y un novio que no es capaz de mantener ni un puesto de mando medio. «No es justo», exclamó Garrett. «Sabes que había una situación política. Me tendieron una trampa». «Siempre es culpa de alguien, ¿no?», dijo Octavia con cansancio. «Nunca es culpa tuya». Garrett se calló, recordando de repente que Velma había dicho algo parecido en su última noche juntos. Una extraña sensación de déjà vu lo invadió. «¿A dónde vas a ir?», preguntó, ya más tranquilo. «No es asunto tuyo», respondió Octavia secamente. «Pero si quieres saberlo, he conocido a alguien que sí sabe lo que quiere en la vida, y tiene un plan para conseguirlo». Más tarde, Garrett se enteró de que se había ido con el nuevo director regional, el mismo que había iniciado la reestructuración que había provocado su despido. La ironía de la situación era demasiado evidente como para ignorarla. Las semanas siguientes se convirtieron en una búsqueda interminable de trabajo. Resultó que en una ciudad pequeña las noticias se propagaban rápidamente y la reputación de fracasado despedido por malos resultados le precedía. Nadie quería contratar a alguien con semejante historial. Sus ahorros se agotaban y su estado de ánimo decayó. Por primera vez en su vida, Garrett se enfrentaba a una situación en la que todos sus planes se desmoronaban y no tenía ningún plan B. Siempre se había considerado una persona afortunada, capaz de salir airoso de cualquier situación. Pero esta vez no era así. Velma llegó a la tienda insignia de Fresh Choice, en el centro de Hope Valley, poco antes del cierre. Aparcó su Bentley azul en el aparcamiento semivacío y se detuvo un momento para admirar el reflejo del sol poniente en el capó perfectamente pulido. El coche seguía despertando en ella el entusiasmo infantil cada vez que se ponía al volante, no por su precio o por el prestigio que le daba, sino por lo que simbolizaba, su independencia, su victoria sobre las circunstancias. Hoy no había venido solo a comprar comida. En una semana estaba previsto el lanzamiento de una nueva línea de salsas de temporada, el legado de Velma, en el segmento premium, y tenía que discutir con Noah los últimos detalles de la presentación. Él le propuso que se reunieran directamente en la tienda para resolver de inmediato las cuestiones relacionadas con la disposición de los productos. El guardia de seguridad de la entrada la reconoció y la saludó con una reverencia. En el último año, Velma se había convertido en una celebridad en la pequeña Hope Valley, la historia de una mujer que, tras divorciarse, había construido un negocio de éxito partiendo de cero, era una fuente de inspiración para muchos. Sus salsas se vendían en los supermercados de todo el suroeste del país, y la revista Arizona Entrepreneur la había incluido recientemente en su lista de los 50 líderes empresariales más prometedores del estado. En el interior de la tienda sonaba una agradable música de fondo y los últimos clientes se movían sin prisa entre los pasillos. Velma llenó la cesta con productos frescos, principalmente verduras y frutas para experimentar con nuevas recetas de salsas, y se dirigió a las cajas. Noah debía llegar en 20 minutos cuando terminara la reunión con los proveedores. Solo había cola en una caja. Velma se puso al final y empezó a mirar el correo electrónico en su teléfono. De repente, oyó el ruido de latas cayendo al suelo. Se dio la vuelta y se quedó paralizada. Garrett estaba detrás de la caja de al lado. Sus miradas se cruzaron y ella vio cómo cambiaba la expresión de su rostro, pasando de la habitual sonrisa cortés de un cajero a la confusión y el shock. Garrett no esperaba encontrar allí a su exmujer, y menos aún a una exmujer así. Velma estaba impecable. Un elegante traje color arena, accesorios perfectamente combinados, un nuevo corte de pelo que resaltaba el óvalo de su rostro. No había ni rastro de aquella mujer insegura a la que él había llamado podama. Su postura, su mirada, cada uno de sus movimientos irradiaban confianza y fuerza interior. Garrett, por el contrario, parecía envejecido y descolorido. La camisa de uniforme del supermercado le quedaba holgada,
como si fuera una talla más grande. En su cabello oscuro se veían canas que antes no tenía, y bajo los ojos se le marcaban ojeras de cansancio. En el pecho llevaba una tarjeta identificativa con la inscripción «Becario». Velma le saludó con la cabeza y se dio la vuelta, sin querer avergonzar a su exmarido. Podría haber pagado la compra y marcharse, fingiendo no reconocerlo. Pero Garrett, al parecer, tenía otros planes. «Siguiente cliente a la caja 3», anunció en voz alta, y cuando Velma se acercó, le dijo en voz baja: «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», respondió ella con calma, colocando los productos en la cinta. «Llevo poco tiempo aquí», dijo él pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «2 meses. Hay mucho movimiento. Es una tienda importante». «Me alegro por ti», dijo Velma, esforzándose por hablar con neutralidad, sin mostrar emoción. Garrett empezó a escanear sus compras, pero sus movimientos eran mecánicos y su mirada volvía una y otra vez al rostro de ella. «Estás estupenda», dijo por fin. «Estás radiante». «Gracias», dijo ella sacando la tarjeta de crédito del bolso. «Pago con tarjeta». «Claro», respondió él cogiendo la tarjeta y deteniéndola un instante en la mano. «Sabes, he oído hablar de tu éxito. Tus salsas se venden también aquí. Toda la ciudad habla de ellos». «Sí, el negocio va bien», respondió Velma con moderación. «¿Bien?». Garrett sonrió. «Yo diría que fenomenal. Eres una auténtica estrella en los círculos empresariales». Algo en su tono hizo que Velma se pusiera en guardia. Miró atentamente a su exmarido, tratando de entender qué se escondía detrás de su repentina amabilidad. «Solo he tenido suerte», dijo, cogiendo la tarjeta. «He tenido buenos ayudantes y amigos leales». «Y, sin embargo», insistió Garrett, guardando lentamente sus compras en una bolsa, en un claro intento por prolongar la conversación, «es una transformación asombrosa. ¿Quién hubiera pensado que resultarías tan emprendedora?» En su voz se percibía una extraña mezcla de admiración y amargura. De repente, Velma se dio cuenta de que Garrett estaba sinceramente impresionado por su éxito, quizás incluso envidioso. «La vida está llena de sorpresas», dijo encogiéndose de hombros y cogiendo la bolsa. «Me ha alegrado verte, Garrett». «Espera», dijo él saliendo apresuradamente de la caja, como si temiera que ella se marchara. «Podríamos tomar un café, hablar, recordar los viejos tiempos». Velma levantó las cejas con sorpresa. «¿Los viejos tiempos? No estoy segura de que haya nada que recordar». 10 años de matrimonio no son poca cosa», dijo Garrett acercándose y bajando la voz. «También tuvimos buenos momentos, ¿no?» «Sí», admitió Velma, «pero todo eso es pasado. Tengo una nueva vida, y por lo que parece, tú también». Garrett miró a su alrededor como si estuviera comprobando que nadie escuchaba su conversación y dijo: «Podríamos intentar empezar de nuevo. Las personas cambian, las circunstancias también. Yo he aprendido mucho este año». Velma se quedó sin habla por un momento ante un cambio tan inesperado. El hombre que la había llamado lastre y la había echado de casa ahora le proponía ¿empezar de nuevo? «Garrett», dijo ella por fin, buscando las palabras adecuadas, «aprecio tu franqueza, pero ahora somos personas diferentes. Yo he cambiado, quizá tú también, pero eso no significa que tengamos que volver juntos». «Pero podríamos intentarlo al menos», dijo él con insistencia. «Siempre has sido tan comprensiva, tan indulgente». «Ya no soy la mujer que tú recuerdas», dijo Velma con firmeza. «Y, sinceramente, estoy agradecida por cómo han salido las cosas». «¿Agradecida?». Parecía sinceramente sorprendido. «Por haberte dejado, por abrirme las puertas a una vida real», respondió Velma con calma. «A veces necesitamos un empujón para seguir adelante. Tú me lo diste». Garrett la miró desconcertado, claramente sin esperar esa reacción.
Entonces, ¿es definitivo?, preguntó tras una pausa. Sí, asintió Velma. Pero no te lo tomes a mal. Te deseo que encuentres tu lugar en la vida, como yo lo he encontrado. Entendido. Dio un paso atrás y en su mirada se vislumbró algo parecido al respeto. Bueno, no te entretengo más. Velma se dio la vuelta para marcharse, pero Garrett la detuvo de repente. ¿Es verdad que ahora tienes un Bentley? Ella sonrió. Sí, Garrett, un Continental GT azul. Nunca hubiera pensado que tú... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Que conducirías un coche tan caro, terminó por él Velma. O que podrías permitírtelo. Probablemente ambas cosas, admitió con sinceridad. Como ya te he dicho, la gente cambia, dijo ella, dirigiéndose hacia la salida. Buena suerte. Al salir de la tienda, Velma respiró profundamente el aire de la tarde. El encuentro con Garrett no le causó ni dolor ni amargura, solo una ligera tristeza por los muchos años que había vivido sin creer en sí misma, y una extraña sensación de liberación, como si se hubiera desatado definitivamente el último nudo que la unía al pasado. Noah estaba de pie a la entrada de la tienda, observándola atentamente. ¿Todo bien?, preguntó él. Te he visto hablando con el nuevo cajero. Es mi exmarido, explicó Velma con calma. Resulta que trabaja aquí. Los ojos de Noah se abrieron con sorpresa. ¿El mismo Garrett, el que...? Sí, el mismo, asintió ella. ¿Y tú cómo estás? En su voz se notaba una sincera preocupación. ¿Sabes?, dijo Velma pensativa. Estoy perfectamente. Es extraño lo poco importante que parece ahora todo. Noah le tomó la mano con delicadeza. ¿Quieres cancelar la reunión? Podemos posponer la discusión hasta mañana. No, claro que no, sonrió ella. Los negocios son lo primero. Además, estoy bien de verdad. Incluso mejor que bien. Se dirigieron a la oficina, en la parte trasera de la tienda, pero Velma se volvió un instante. Garrett estaba de pie junto a la ventana, mirando su Bentley, aparcado delante de la entrada. En su mirada se leía una expresión extraña, una mezcla de pesar, envidia y, tal vez, la tardía comprensión de su error. En su día, sus palabras de que ella lo estaba arrastrando hacia abajo le rompieron el corazón. Ahora Velma comprendía que había sido un gran error. Ella no estaba arrastrando a nadie, simplemente aún no había comenzado su ascenso. Y por extraño que pareciera, fue precisamente Garrett, sin quererlo, quien le dio el empujón que cambió toda su vida. Vamos, le dijo a Noah, apartándose de la ventana. Tenemos mucho trabajo que hacer. Velma caminaba con la cabeza bien alta, segura de sí misma y de su futuro. El pasado había quedado atrás, no como una carga dolorosa, sino como una valiosa lección. Una lección por la que estaba sinceramente agradecida. Garrett la miró y, tal vez por primera vez en toda su vida, vio realmente a la mujer extraordinaria que una vez tuvo la suerte de llamar su esposa. La mujer a la que perdió al llamarla lastre, pero que finalmente encontró su lugar en el mundo.